Continuando con el capítulo 4, específicamente la sección 4.3 sobre integrales impropias, vamos a ver un caso especial de la integración. Fíjense que al inicio de esta materia nosotros definíamos la integral para una función que estaba definida en el intervalo cerrado AB. Si vemos esta figura, simplemente para ponernos en contexto, teníamos una función f, la cual al principio la planteábamos positiva. Ella estaba restringida a un intervalo AB y lo que se pretendía era estimar este valor que está sombreado bajo la curva y restringido a dicho intervalo. Ahora vamos a ampliar la definición de integral definida para considerar un intervalo infinito de integración, y a dicha integral la denominaremos integral impropia. Vamos a ir desglosando su definición. Esta definición tiene tres miradas inicialmente. Definición 1 sería: si f es continua para toda x mayor o igual a a, entonces vamos a definir la integral que va desde a hasta más infinito de la función f diferencial de x. Fíjense que cuando nosotros planteamos el teorema fundamental del cálculo, se evaluaba en el intervalo AB. En este sentido, infinito no representa el extremo de un intervalo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Vamos a apoyarnos con la siguiente gráfica. En este caso estamos teniendo una curva cuyo comportamiento es infinito, o sea, ella es continua para todo x mayor que a, es decir, inicia en a indefinidamente. Entonces, como queremos estimar esta porción de área, digámoslo así, que está debajo de la curva, debemos hacerlo a partir de un intervalo, por lo que dijimos inicialmente. En este sentido, en lugar de colocar como límite superior al más infinito, vamos a truncarlo, es decir, vamos a establecer un valor fijo que represente el extremo derecho del intervalo. En este caso sería la integral de a hasta b de f de x diferencial de x. ¿Esto qué nos permitiría estimar? Nos permitiría estimar el área de la región que está acotada por la gráfica de la función y por el intervalo AB. Pero nosotros no queremos que llegue a B, sino que B tienda a más infinito. Por esa razón, complementamos esta integral con el límite cuando B tiende a más infinito de ella. Porque geométricamente sería como que yo, una vez teniendo una fórmula que me describa el valor del área aproximada, yo pueda ir, y esa fórmula va a quedar en términos de B, yo pueda ir corriendo o haciendo tender B hacia más infinito. Esa es la idea. Ahora, ¿qué variación tiene esta definición? Podemos tener una segunda mirada en donde en lugar de ser de a más infinito, puede ser desde menos infinito a b. Por eso decimos que si b es continua para toda x, f, es continua para toda x menor o igual a b, entonces la integral que va, fíjense bien, desde menos infinito hasta b de f de x, ¿cómo la estimamos? En este caso, ¿cuál es la situación? La situación es que tenemos una curva, ¿sí?, que ella se extiende hacia menos infinito y queremos estimar el valor del área que está bajo la curva y restringida al intervalo menos infinito b. Como no tenemos herramientas para abordar eso, ¿qué es lo que hacemos? Establecemos un valor a que esté a la izquierda de b, bastante grande en el sentido negativo, y estimamos la integral que va desde a hasta b de f de x. Ella no representa el área que buscamos, pero sí es una buena aproximación. Entonces, el resultado que obtengamos de esta integral va a representar una fórmula en términos de a, y luego lo que vamos a hacer es hacer tender a a precisamente a menos infinito. Por eso lo complementamos con el límite cuando a tiende a menos infinito. Fíjense que las dos definiciones plantean situaciones unilaterales, pero también podría plantearse el caso en simultáneo. Es decir, que si tenemos una función continua para todos los reales, para todos los valores de x, y c es cualquier real que consideremos, entonces podemos plantear la integral desde menos infinito hasta más infinito de f de x diferencial de x. Entonces, ¿cómo se plantearía?
habría que particionarla. Y aquí quiere decir que la definición 3 es la combinación de la definición 1 y la definición 2. Porque si yo tomo un valor c, es porque subdivido esta integral que va desde menos infinito hasta más infinito, como una integral que va desde menos infinito hasta c, más una integral que va de c a más infinito. Ella da lugar a cada una de estos límites que estamos planteando acá. Entonces, si el límite existe, es porque esta integral se puede plantear. ¿Cómo sería una idea gráfica? Algo así. Similar a lo que ocurre con las funciones de distribución en estadística y en muchos campos de la ciencia se definen funciones de este tipo, en donde estimamos una integral que es infinita, es decir, con dominio infinito, pero que sin embargo el valor de esa área se puede calcular, se puede determinar. Bien, en la definición anterior, si los límites existen, se dice que la integral impropia es convergente. En caso contrario, se dice que la integral impropia es divergente. Bien, ahora consideremos algunos ejemplos donde nos permitan desarrollar todas las situaciones que se puedan presentar. Dice, determine si las siguientes integrales son convergentes o divergentes. Evalúe aquellas que sean convergentes. Veamos, comencemos con esta. Fíjense que este es del primer tipo, ya que es una integral que va de 1 a más infinito. Como no podemos estimar algo que vaya a más infinito, entonces la vamos a convertir en la integral de 1 a b o a un valor definido. En este caso, vamos a decir que es la integral de 1 a b de la función integrando diferencial de x, pero vamos a salvar el b con un límite que va hacia más infinito. Es decir, b después va a asumir el valor más infinito. Por lo pronto vamos a centrarnos en calcular esta integral que está acá. Para evaluar la integral procedamos haciendo una sustitución. Entonces vamos a tomar u igual a 3x más 1. Recuerden que si u es igual a 3x más 1, el diferencial de u será la derivada de esta expresión, que es 3 diferencial de x. En este caso, vamos a buscar la antiderivada, porque como vamos a hacer una modificación de la variable x, ya no van a ser válidos estos límites de integración. Entonces, por eso la tomamos indefinidamente. O sea, como antiderivada. Entonces, en este caso, cuando actúa el cambio de variable, sabemos que se genera una constante 1/3 de la integral de 1 sobre u cuadrado, la cual, si subo el u al cuadrado, es u a la menos 2. Calculando la antiderivada sería menos 1/3 de 1 sobre u. Claro, esto también habría que agregarle una constante de antidiferenciación, pero como a fin de cuentas la vamos a evaluar, cuando me regreso en el cambio de variable, llegamos a esta expresión. Es decir, que la integral finita, o sea, la que va de 1 a b, se convierte en la evaluación de esta expresión que hemos obtenido acá. Cuando evaluamos en el límite superior menos el límite inferior, llegamos a este resultado. Entonces fíjense que esta expresión de acá vale para esta expresión interna. Ahora falta calcular el límite cuando b tiende a más infinito. Quiere decir que sustituyendo en la expresión en cuestión, ahora vamos a adaptar esta expresión para poder calcular el límite. Recuérdense, les aconsejo que hagan un repaso sobre los límites en el infinito. Esos son los límites en donde la tendencia va o bien hacia más infinito o hacia menos infinito. Bien, entonces en este caso, desglosando el límite anterior, y a esto lo vamos a llamar asterisco, recordemos que este segundo límite es una constante. O sea, sería el límite cuando b tiende a más infinito de 1/12, esto me daría 1/12. Pero ahora vamos a analizar qué pasa con este límite. ¿Cómo sería? En este caso, si nosotros distribuimos el denominador, acá tendríamos 1 sobre 9b más 3. Entonces, vamos a dividir entre b arriba y b abajo. ¿Ok? Esto me generaría la siguiente expresión. En el numerador tendríamos 1 sobre b y en el denominador 9 más 3 sobre b. Entonces recordemos que todas las expresiones que sean de la forma 1 sobre b, 1 sobre b cuadrado, es decir, 1 sobre b a la n, para cualquier n natural, cuando el límite de b tiende a más infinito, ello se va para 0. Por lo tanto,
este límite completo es 0. Eso hace que en asterisco la integral inicial que nos piden, que parcialmente la habíamos convertido en esto, se va a convertir en ¿qué? En menos 0 más un doceavo, es decir, en un doceavo. Por lo tanto, la integral que nos están solicitando vale menos un doceavo. Entonces fíjense como primer ejemplo que una integral bajo una función que esté definida en un intervalo infinito nos da un área finita. En ese caso decimos que el área converge. Ahora, pasemos a otro tipo de ejemplo. Fíjense que ahora el límite inferior de la integral es el infinito, es el impropio, digámoslo así. Entonces, aplicando la definición 2, ¿qué diríamos? Que la integral desde menos infinito hasta 0 de la función sería igual a la integral de a 0 de x exponencial de x diferencial de x. Pero este a después, para completar la expresión, diríamos que el límite se aplica para a tendiendo a menos infinito, ¿ok? Para poder cubrir lo que falta para este límite infinito. Entonces nos centramos en calcular esta integral finita primero y el resultado de esta integral va a quedar en términos de a. Veamos. Para evaluar la integral procedemos a usar la técnica de integración por partes. Ya ustedes vimos esto en secciones anteriores. Entonces u sería x y el diferencial de b sería exponencial de x diferencial de x. Esto implica que el diferencial de u es igual al diferencial de x y que b es el mismo exponencial de x. Por lo tanto, en la integral finita que nos compete, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer? La fórmula u por b menos la integral de b por diferencial de u. Acá evaluamos y obtenemos esta expresión. Ahora, esta expresión debemos calcularle el límite cuando atiende a menos infinito. En este caso, fíjense, estamos teniendo parcialmente este resultado, el cual vamos a desglosar en varios términos, lo voy a llamar asterisco, y en este momento es provechoso recordar el gráfico de la función exponencial. Acá se lo estoy colocando. Fíjense que en azul está apareciendo el gráfico de la función exponencial de x. Pero si el argumento yo lo cambio a negativo, esta sería la exponencial de menos x. Ahora, en este caso nos vamos a referir a la gráfica azul. Fíjense qué ocurre con esta gráfica cuando en el eje x yo me aproximo a valores hacia menos infinito. Fíjense que la gráfica azul va disminuyendo su tamaño. O sea, que cuando x o la variable que tengamos vaya a menos infinito, el gráfico de la exponencial va hacia 0. Eso me va a implicar que el límite cuando a tiende a menos infinito de la exponencial de a, esto es 0. ¿Ok? Esta de acá es 1. Ahora vamos a estimar qué ocurre con esta otra. Veamos. Sabemos que el límite cuando t tiende a menos infinito de exponencial de t es 0. Es lo que acabamos de ver acá. Y usando la regla de L'Hopital se sigue, vamos a usar L'Hopital para este primer límite. Este límite, pues fíjense que cuando yo lo sustituyo, esto sería exponencial de a, 0. Y a es menos infinito. Entonces sería una forma indeterminada 0 por infinito. Pero si yo este exponencial lo bajo, cuando yo evalúe, esta sería una forma indeterminada infinito entre infinito. ¿Ok? Porque a tiende a menos infinito. ¿Ok? Y el exponencial de menos a, como a tiende a menos infinito, el exponencial sería de menos infinito. O sea que sería exponencial de infinito. Sería menos infinito sobre más infinito. Lo cual justifica la regla de L'Hopital, porque sería una forma indeterminada infinito sobre infinito. Dicho esto, derivamos arriba y derivamos abajo, llegando a esta expresión, volvemos a subir la exponencial y por el mismo argumento que dije del gráfico, ¿hacia dónde se va la exponencial de a? Hacia 0. O sea que esto me daría menos 1 por 0, que es 0. Conclusión, en asterisco que vamos a tener
que el primer límite es